Hollywood es el eterno motor de sueños y pesadillas. En la actualidad, el verdadero negocio ya no radica en la búsqueda de la próxima obra maestra sencilla, sino en la minería y explotación de proyectos que se puedan extender hasta más no poder. Incluso se ha documentado que esa obsesión por la inversión segura ha generado una dependencia incontrolable hacia las grandes franquicias cuyo impacto cultural y económico es innegable. Por esa razón, hoy día las sagas cinematográficas y los universos compartidos son la opción más viable a la hora de hacer dinero. Por eso en esta ocasión vamos a hablar de las 25 franquicias o sagas que han sido el soporte económico de la industria desde el inicio del cine hasta la actualidad. Mi nombre es Luis Cifuentes. Ahora sí, suscríbanse activando la campanita de notificaciones y pónganse cómodos en este vídeo que he preparado para todos ustedes. Bienvenidos a Panorama Curioso. Indiana Jones habla de las aventuras del Dr. Henry Walton Jones, un arqueólogo y profesor universitario con un don especial para terminar en medio de peligrosas misiones. Esta franquicia combina acción trepidante, humor y referencias históricas, con Indy viajando por el mundo en busca de artefactos legendarios mientras se enfrenta a fuerzas oscuras, fuerzas que a menudo están ligadas a conspiraciones nazis o soviéticas. Este arqueólogo aventurero con 5 películas desde 1981 es recordada como un éxito mundial que recaudó al menos $2.345 millones en todo el mundo. Creada por George Lucas y de cierta forma con ideas de Steven Spielberg, la saga es un homenaje al cine clásico y demuestra que la aventura y la acción puede ser sofisticada y nostálgica al mismo tiempo. Y aunque en la actualidad es un hecho que ha perdido popularidad, no dejó de ser una joya que sirvió como ejemplo para muchas películas de aventura y acción, la búsqueda de tesoros misteriosos y todo lo que hemos visto en cualquiera de sus entregas a lo largo de los años. Esta franquicia de ciencia ficción narra el colapso de la civilización humana y el posterior ascenso de una sociedad de simios inteligentes, lideradas por distintos personajes, entre ellos el más reconocido hasta la fecha como César. Aquí se exploran temas de evolución, esclavitud, miedo a lo diferente y el destino de la humanidad, sirviendo como una metáfora social sobre la tolerancia y el conflicto entre especies. Esta saga ha demostrado una increíble capacidad de resiliencia, superando las barreras generacionales y los reboots, además de las críticas durísimas que enfrentó en el fracaso del 2001 con el intento de reinicio por parte del director Tim Burton. Críticas que se mantuvieron durante 10 años hasta que reiniciaron la historia en 2011. Hasta la fecha, esta saga ha logrado hacerse con un aproximado de $2.500 millones, aunque su éxito reciente no solo se debe al espectáculo visual, sino a la calidad narrativa y la relevancia social de la evolución de la ciencia ficción, ya que ha demostrado que la profundidad narrativa cuando está bien ejecutada puede seguir impulsando la taquilla, lo que evita el desgaste de la franquicia y hace posible continuar con las secuelas que veremos en los próximos años. Esta franquicia es una comedia animada que sigue las desventuras de un trío de animales prehistóricos conocidos como Manny, un mamut testarudo, Sid, un perezoso charlatán, y Diego, un tigre dientes de sable cínico. Y todo esto se centra en la formación de una manada poco convencional que debe navegar por el peligroso y cambiante paisaje de la Era del Hielo, además de contar con la subtrama constante de la ardilla Scrap persiguiendo una bellota, claro. Estas películas animadas de Blue Sky Studios han amasado aproximadamente $3.200 millones a lo largo de sus 5 películas principales, incluyendo una serie de televisión y varios cortometrajes aparte de especiales navideños. Además, su fortaleza principal radicó en el humor de personajes como Scrat, que a pesar de no hablar como los otros, se roba el show en cada aparición. De forma que esta cualidad intrínsecamente global hizo que la saga fuera extremadamente popular en los mercados internacionales, donde los obstáculos lingüísticos para la comedia no son un impedimento para que cada vez que sale algo relacionado con estos personajes, el público lo vea en familia sin importar lo grande o pequeño que sea el proyecto. Superman narra la historia de Kal-El, el último hijo de Krypton que es enviado a la Tierra donde crece como Clark Kent y se convierte en el defensor de la humanidad.
Estas películas exploran el concepto del sacrificio puro y la figura del superhéroe como un faro de esperanza, aparte de que debe lidiar con su doble identidad y el peso moral de ser el ser más poderoso de la Tierra. La franquicia de este superhéroe cuenta con múltiples películas desde 1978, y a pesar de ser la piedra angular del género de superhéroes, su recaudación es de aproximadamente $3.210 millones, que es por mucho menor en comparación con la capacidad de otras propiedades de DC Comics o el universo cinematográfico de Marvel. Según muchos, esto se debe por la dificultad de la adaptación moderna de un héroe cuya naturaleza es tan perfecta que la hace menos susceptible a los conflictos morales que el público actual demanda. Por eso en la última película muchos criticaron al personaje tildándolo de ser muy bondadoso y blando, sin saber que su versión original en realidad es así y no un ser tan oscuro como el que nos trajo Zack Snyder. Pero a pesar de esas críticas, la saga sigue en pie y por suerte seguiremos viendo más de esta historia durante un largo tiempo. Ambientada en la distópica nación de Panem, la saga narra el ascenso de Katniss Everdeen, una joven obligada a participar en los sádicos Juegos del Hambre anuales, que es una lucha a muerte televisada entre jóvenes de los 12 distritos que componen a ese país. El tema central de esta saga es la resistencia contra la opresión política y la crítica a la tiranía, además de que convierte un evento brutal en una chispa de revolución. Esta franquicia fue un pilar del fenómeno de distopía juvenil de la década del 2010 en adelante, aparte de que su éxito fue muy explosivo en un corto periodo de tiempo. Así que ha logrado una recaudación que ronda los $3.300 millones con solo 5 películas hasta la fecha. El factor clave aquí fue la adaptación fiel a la serie literaria de Susan Collins, centrada en una protagonista femenina fuerte y la precuela que se basa en los 10º Juegos del Hambre desde la piel de Coriolanus Snow. De esta forma, este modelo demostró el inmenso poder de las adaptaciones juveniles para avivar a una base de fans dedicada que se mantiene más fuerte que nunca hasta la actualidad, y con la publicación de nuevos libros por parte de su escritora, es un hecho que veremos más adaptaciones en los próximos años. Basada en las novelas juveniles de Stephanie Meyer, Crepúsculo o Twilight en su título original relata el intenso romance entre una adolescente humana llamada Bella Swan y un chico vampiro de apariencia juvenil llamado Edward Cullen. Esta saga se sumerge en el mundo oculto de los clanes vampíricos, hombres lobo y la constante lucha entre el deseo y la contención en un contexto de fantasía oscura. Esta franquicia contó con 5 películas y creó una base de fans muy fieles que se tradujo en casi $3.360 millones en la taquilla a nivel mundial. Culturalmente representó el pico del fandom juvenil del romance paranormal de un vampiro que se enamora de una humana, así que el estudio decidió enfocarse en una estructura de adaptación muy cercana al material original, lo que agitó de forma positiva a su público y fue la sensación durante un largo tiempo. La franquicia de Toy Story se centra en la vida secreta de un grupo de juguetes liderados por el vaquero Woody y el ranger espacial conocido como Buzz Lightyear. La premisa se basa en la profunda necesidad emocional de los juguetes por ser amados y jugar con un niño, explorando temas universales como la amistad, el inevitable crecimiento y el desapego de la infancia. Esta es la saga que estableció la reputación narrativa y técnica de Pixar, con múltiples películas incluyendo spin-offs, especiales y series que dejaron ganancias de al menos $3.500 millones gracias a su éxito técnico y narrativo. Así que esta calidad constante es la defensa más efectiva contra el desgaste típico que sufren las secuelas a largo plazo, porque a pesar de que pasan los años, Toy Story sigue marcando pauta en cada estreno, además de revivir la nostalgia de toda una generación que creció viéndolos y queriendo tener alguno de esos juguetes. Shrek se burla de los clichés de los cuentos de hadas al centrarse en un ogro misántropo y amante de la soledad, el cual por cuestiones de la vida se ve obligado a emprender una misión para recuperar su pantano junto a un personaje alocado e icónico conocido como Burro. El tema central de la saga es la aceptación y la belleza interior, demostrando que los héroes no siempre vienen en el empaque tradicional de príncipes apuestos, aparte de que la verdadera felicidad reside en amar las imperfecciones propias. Esta franquicia, que cuenta con múltiples películas e incluye spin-off del Gato con Botas, ha acumulado más de $4.000 millones desde su primera proyección, y su éxito se debe a un enfoque narrativo revolucionario basado en la sátira hacia los cuentos de hadas. Así que esto atrajo no solo a
los niños, sino también a los adultos que disfrutaron de la subversión de la fórmula clásica de Disney, lo que fue un factor clave para su permanencia en la taquilla global. Y aunque en varias ocasiones la historia parecía haber llegado a su final definitivo, en la actualidad siguen explotando esa mina de oro con nuevas películas, aunque con la posibilidad de que esa explotación y sobre todo el salto a la modernización los lleve al fracaso. Los Piratas del Caribe sigue las andanzas del capitán Jack Sparrow, un pirata excéntrico y moralmente ambiguo involucrado en la búsqueda de tesoros perdidos y la lucha contra enemigos sobrenaturales. El tema central de la franquicia es la aventura fantástica y la libertad absoluta, con una fuerte dosis de mitología marítima, maldiciones ancestrales y batallas épicas en alta mar. Fue lanzada por primera vez en 2003, aunque esta idea fue un riesgo masivo para Disney, ya que al no ser tan infantil podía ser ignorada por el público de niños que era su fuerte en aquellos tiempos, a diferencia del presente donde ese gigante produce otros géneros de películas con clasificaciones más subidas de tono. Pero a pesar de ese riesgo, el éxito de esta saga hizo que recaudaran más o menos $4.500 millones hasta la fecha, lo que validó el modelo de negocio de explotar la propiedad intelectual interna de Disney y demostró que una película más madura podía convertirse en una franquicia cinematográfica global, pero solo si se le inyectaba un carisma actoral memorable que ayudara a convertirse en un referente, como lo es por ejemplo el actor Johnny Depp. Esta franquicia de espionaje se centra en Ethan Hunt, un agente de élite de la Fuerza de Misiones Imposibles que debe ejecutar operaciones secretas para prevenir amenazas globales inminentes. Las películas están definidas por sus complejas tramas de conspiración y sobre todo por las acrobacias extremas de su protagonista, el cual debe lidiar con el constante ambiente de traición y la necesidad de confiar en un equipo reducido. Con aproximadamente 4.700 millones recaudados en 8 películas desde 1996, la saga de Misión Imposible representa un triunfo de la acción tradicional sobre la dependencia excesiva del CGI, aparte de que la taquilla de la franquicia se ha correlacionado directamente con el compromiso físico y la voluntad de su estrella, que es Tom Cruise, lo que hace que esta saga se mantenga más viva que nunca y sea altamente rentable a pesar de los años que no perdonan. Avatar nos transporta al exuberante mundo de Pandora, una luna habitada por la especie humanoide Na'vi que es amenazada por la explotación de recursos humanos. Aquí su protagonista Jake Sully debe tomar decisiones morales y tras esto tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. La saga se centra en la exploración de la naturaleza, la interconexión con el medio ambiente y la crítica al imperialismo, utilizando tecnología de punta para crear una experiencia visual inmersiva que redefinió el 3D y el cine de detalles visuales impresionantes. Con solo 2 películas principales incluyendo sus reestrenos a partir del 2009, la franquicia de Avatar ronda los $5.240 millones, lo que la sitúa entre las más rentables hasta la fecha. Incluso su primera parte es la que tiene la corona del primer lugar en la lista de las películas más taquilleras de la historia, y su éxito se debe a la visión tecnológica sin precedentes del director James Cameron, quien priorizó la inmersión visual a otro nivel que hoy es tomado incluso como referencia para otros proyectos, lo que demuestra que la combinación del espectáculo en 3D y una historia de ciencia ficción original pueden competir con los universos de superhéroes más consolidados. Y bueno, como ya sabemos, muy pronto veremos la tercera parte de esta trama que Cameron ha construido durante tantos años. Transformers se basa en la guerra ancestral entre 2 facciones de robots alienígenas que pueden transformarse en vehículos cotidianos con absoluta facilidad, los Autobots y los Decepticons. La saga se enfoca en el espectáculo de la guerra robotizada en la Tierra, donde los humanos se convierten en peones de un conflicto intergaláctico, expandiendo una mitología que conecta la historia antigua de la Tierra con la tecnología alienígena. Esta saga ha recaudado más o menos $5.290 millones con sus más de 8 películas. Cabe decir que su éxito se basa en el espectáculo de acción pura que trasciende las barreras culturales, estableciendo el precedente de que la acción espectacular sin la necesidad de diálogos complejos se convierte en el lenguaje universal de la taquilla global. Y bueno, esa franquicia fue una de las primeras sagas en depender masivamente del mercado chino para su supervivencia financiera. Y aunque con el paso del tiempo ha perdido impacto en sus estrenos, los números totales la posicionan como una de las más taquilleras de todos los tiempos.
Aquí abordamos la historia de Gru, un supervillano que busca robar la luna para recuperar su estatus, pero su vida cambia inesperadamente cuando adopta a 3 niñas huérfanas. El tema central gira en torno a la redención y el poder transformador de la familia, mientras que sus secuaces amarillos conocidos como los Minions sirven como fuente de comedia, ya que hablan un idioma incomprensible y forman un caos en cada una de las entregas. Esta es la franquicia animada más poderosa de Universal, con 6 películas incluyendo spin-offs de los Minions que suman alrededor de 5.300 millones de dólares en taquilla, demostrando cómo una comedia animada con atractivo visual simple puede generar una inmensa rentabilidad global. Y es que estos personajitos amarillos son un fenómeno de proporciones masivas en el mercado, y aunque los Minions llegaron de repente a las salas de cine, no podemos negar que se convirtieron en una sensación que hasta el sol de hoy casi todo el mundo adora de una forma descomunal. La obra maestra de Peter Jackson transporta al público a la Tierra Media, un vasto mundo de fantasía lleno de elfos, enanos y hombres, centrándose en un viaje para destruir al anillo único de poder que queda en el mundo. Esta saga épica explora temas profundos de amistad, sacrificio y el constante enfrentamiento entre el bien y el mal, estableciendo un estándar cinematográfico para la fantasía que hasta la actualidad es tomada como referencia para cualquier adaptación medieval. El mundo creado por Tolkien ha tenido 6 películas producidas por Peter Jackson, las cuales han generado alrededor de 5.900 millones de dólares, convirtiéndose en una anomalía de éxito masivo. Además, es la única saga de fantasía épica en la historia del cine en ganar un Oscar a Mejor Película con El Retorno del Rey, lo que subraya su calidad trascendente de la adaptación de estos libros tan complejos. Adicional a eso, Amazon Prime Video sacó una serie inspirada en las novelas de Tolkien, pero al ser una plataforma de streaming no se puede hablar de una cifra como tal. El punto es que esta serie lleva 2 temporadas hasta la fecha y la crítica ha dejado mucho que decir, y no en un buen sentido. La saga X-Men se centra en un grupo de mutantes nacidos con habilidades extraordinarias que luchan por la coexistencia pacífica en un mundo que los teme y los discrimina, lo que hace que se sienta como una poderosa metáfora social que explora la marginación, la lucha por los derechos civiles y la diversidad encarnada en las diferencias ideológicas del Profesor X, que defiende la coexistencia con los seres humanos comunes, y Magneto, que aboga por un escenario donde los mutantes sean quienes dominan al mundo. Desde comienzos de este siglo, las 14 películas de X-Men han generado aproximadamente 6.000 millones de dólares en taquilla. Y bueno, esta saga fue crucial porque demostró la viabilidad de adaptar historias de superhéroes con temas serios de nuestra época, abriendo efectivamente el camino para el boom de los cómics en el cine incluso antes de que el universo de Marvel eventualmente la superara. Aunque como vimos más tarde, esta franquicia fue absorbida narrativamente por ese gigante, así que muy pronto los veremos de nuevo en la pantalla grande. La saga de Jurassic Park explora las consecuencias catastróficas de la ingeniería genética, centrándose en el regreso de los dinosaurios a la vida en la época moderna. Está basada en las novelas de Michael Crichton, donde vemos la creación de un parque temático en una isla remota. Sin embargo, la arrogancia humana hace que todo termine siempre en caos cuando los dinosaurios se escapan y todo se sale de control. Jurassic World, por su parte, continúa esa premisa décadas después, donde vemos experimentos aún más peligrosos y de cierta forma antinaturales, los cuales una vez más ponen en peligro a los habitantes de ese lugar. Con 7 adaptaciones desde su debut en 1993, esta saga ha superado los 6.300 millones de dólares. Y es que la película original fue un escándalo por los efectos visuales sumado a la narrativa tan sólida que tuvo, lo que demuestra que la nostalgia por la ciencia ficción y el concepto de dinosaurios creados por tecnología es una fórmula casi infalible para el éxito global que se mantiene hasta la actualidad. Éxito que sin duda alguna seguiremos viendo en el cine o la pantalla chica durante muchos años más. Batman explora la dualidad de Bruce Wayne, un multimillonario atormentado por la tragedia que se convierte en un vigilante enmascarado para combatir el crimen en la corrupta ciudad de Gotham. Y a diferencia de otros héroes, Batman se basa en el intelecto, la disciplina y el terror como armas, enfrentándose a una galería de villanos que reflejan la patología social y criminal. Esta franquicia cuenta con una larga lista de películas de acción real y animadas desde 1966 y ha recaudado casi 6.800 millones de dólares desde
de aquella época. Ese personaje fue revolucionario en aquellos tiempos, ya que no destacaba por tener superpoderes, sino por su inteligencia a la hora de usar tecnología para luchar contra el mal. Y a pesar de que muchos aman de forma descabellada a Iron Man, es un hecho que Batman tiene mucho más tiempo debutando tanto en la pantalla chica como en el cine. Aunque con el paso del tiempo es entendible que las nuevas generaciones sientan más fascinación por el multimillonario Tony Stark en vez de ver como su ídolo a Bruce Wayne. Esta franquicia es un universo compartido e interconectado con héroes como Superman, Batman, la Mujer Maravilla y Flash, caracterizándose por tener un tono sombrío y serio que conectaba no solo con audiencias juveniles, sino con adultos, ya que se centraba en la complejidad moral de sus héroes y la necesidad de que estos se unan para combatir amenazas que ponen en peligro la existencia de la Tierra. Y aunque no estamos hablando de una saga como tal, es importante tomar en cuenta la cantidad de dinero que ha hecho esta franquicia de superhéroes en su conjunto, porque desde el 2013 hasta la actualidad, esta franquicia ha acumulado al menos $7.000 millones en todo el mundo. El detalle es que su alta tasa de producción refleja la desesperación de Warner por competir con el éxito del universo de superhéroes de Marvel. Por eso es que con el paso de los años se vio envuelta en críticas negativas, bien sea por la dirección o por la narrativa de un guión que parecía no entenderse a sí mismo en más de una ocasión. Así que esta franquicia ha demostrado que el éxito de un universo compartido no es simplemente la suma de sus partes, sino la planificación meticulosa que si se hace deprisa solo por competencia puede llevar constantemente a un reinicio argumental. Aunque debe reconocerse que a pesar de esos tropiezos, en la actualidad las cosas van marchando con una pinta fresca y renovada en manos de James Gunn. Pero la verdad es que solo el tiempo dirá si esta vez valió la pena. Lo que comenzó como una trama de carreras ilegales y la cultura del tuning evolucionó hasta convertirse en una saga de acción y espionaje de alto nivel con Dominic Toretto y su equipo. El tema fundamental que ha asegurado su longevidad es el valor inquebrantable de la familia, algo que trasciende la ley y sobre todo la física en su lucha contra terroristas y criminales internacionales. Esta saga, que ha evolucionado de carreras callejeras a un fenómeno global de acción con 10 películas y un spin-off, ha recaudado alrededor de $7.300 millones, siendo un claro ejemplo de cómo la acción se convierte en ocasiones en el idioma del cine global. Y aunque la crítica por parte del público asegura que se fue perdiendo el foco a medida que extendían la saga, no ha sido impedimento para que haya acumulado tal cantidad de dinero, porque para nadie es un secreto que una cosa es una carrera callejera y otra muy distinta es ir al espacio mismo para evitar que el mundo sea destruido. Y fue precisamente ese cambio de tono lo que molestó a muchos fans que crecieron con sus primeras películas. Hasta la fecha se rumora que posiblemente la saga cierre con 2 partes finales en vista de que la última que vimos quedó más inconclusa que nunca, pero eso está en veremos hasta el momento. Las películas de los Vengadores o The Avengers en su título original encasilla los eventos culminantes del universo cinematográfico de Marvel, reuniendo a los héroes más grandes de la Tierra como Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk y otros para enfrentar amenazas cósmicas como Loki, Ultron, Thanos y próximamente al Doctor Doom, donde el éxito reside en el poder de la unión, haciendo que la recompensa narrativa para el espectador sea ver la convergencia de años de historias individuales en una sola película potente y definitiva. Y aunque esta es una subfranquicia como tal, merece un lugar en este top debido a su impacto concentrado, ya que con solo 4 películas ha generado más o menos $7.800 millones en todo el mundo. Y adicional a esto, Endgame se posicionó como la segunda película más taquillera de la historia, superada solo por Avatar de James Cameron. Pero esto no es para menos, porque fue toda una sensación mundial en aquellos tiempos. Y bueno, en la actualidad ya se siente como la fanaticada hasta la expectativa, así que no es descabellado pensar que Avengers Doomsday se quede con alguno de los 3 lugares de las películas más taquilleras de todos los tiempos. La franquicia de James Bond sigue a un agente secreto británico conocido como el Agente 007, y las películas son el resumen perfecto del género del espionaje, caracterizadas por su sofisticación, artilugios tecnológicos, villanos megalómanos y espectaculares secuencias de acción. Además, su núcleo es el arquetipo del espía completo, adaptándose a las tensiones geopolíticas de cada década y superando cada obstáculo que se interpone en su camino.
Esta es la franquicia más larga en operación continua de este top, ya que cuenta con al menos 25 películas desde 1963, y su éxito sostenido con una recaudación que ronda los 7.900 millones de dólares es un testimonio del poder del ícono de la cultura pop y la capacidad de reinventar constantemente al agente 007 a través de diferentes actores. También hay que destacar que James Bond ha logrado mantenerse relevante sin la necesidad de un universo compartido o interconectado como otros que ya hemos mencionado, sino que se basa en el poder de su propia marca y la fidelidad al espíritu de espionaje que es el alma de esta saga. Ya faltando poco para el puesto número 1, tenemos que mencionar a Spider-Man o el Hombre Araña, que cuenta la historia de Peter Parker, un joven que adquiere habilidades sobrehumanas cuando es mordido por una araña radioactiva. La saga se centra en la eterna lección de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, equilibrando las presiones de la vida adolescente y sus responsabilidades como héroe. Aparte de eso, su narrativa destaca por su tono colorido, optimista y su enfoque en el impacto de un héroe de clase trabajadora en una ciudad congestionada. Este amigable vecino arácnido ha generado al menos 9.000 millones de dólares en más de 10 películas a partir del 2002, pero también se especula que esta saga se ha beneficiado de pura estrategia al ser parte de dos estudios como Sony y Marvel, que ahora pertenece a Disney. El punto es que, de ser cierto o no, este es el ejemplo perfecto de que cuando los estudios unen fuerzas para explotar la nostalgia y el concepto del multiverso, el potencial de taquilla es casi ilimitado. Así que su continuidad es un hecho y durante los próximos años tendremos más películas de este superhéroe tan icónico. Porque Spider-Man es el personaje de cómics más querido universalmente hasta la fecha y eso nadie puede negarlo. Al fin llegamos a los últimos lugares de este top, y en el tercer puesto tenemos a una saga que transporta al espectador al mundo secreto de la magia, siguiendo la vida de un joven llamado Harry Potter mientras asiste al colegio Hogwarts de magia y hechicería. El arco narrativo principal se centra en la batalla de él contra el señor oscuro conocido como Lord Voldemort, que como no pudo desvivirlo cuando era apenas un bebé, ha regresado años después para cumplir su cometido. Aquí se exploran temas de amistad inquebrantable, amor, pérdida y el poder de la elección frente a un destino oscuro. Esta franquicia, que incluye las 8 películas principales y las spin-off de Animales Fantásticos, ha generado alrededor de 9.600 millones de dólares, que basadas en las aclamadas novelas de J.K. Rowling capturó a toda una generación, demostrando que la lealtad a una adaptación literaria fiel puede crear un fenómeno de compromiso sin precedentes. Pero su expansión continua no se limita solo al cine, sino que abarca parques temáticos y el desarrollo de una nueva serie para HBO Max, demostrando que esta propiedad intelectual sigue siendo una de las más rentables y queridas en todo el mundo Muggle. Como es de esperar, en el segundo puesto tenemos a la Guerra de las Galaxias o Star Wars en su título original, una franquicia que se basa en la lucha entre el bien y el mal representado a través del lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza, explorando temas universales como la esperanza, la redención y la corrupción por el poder. Y aunque los héroes y villanos cambian a lo largo de la saga, el hilo narrativo se centra en el viaje de personajes como la familia Skywalker. Además de eso, remarca cómo las elecciones personales, el amor, la familia y el sacrificio definen el destino de los individuos e incluso de galaxias enteras. Con una buena cantidad de películas desde 1977, ha recaudado un aproximado de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, su contribución más importante al negocio de Hollywood va más allá de la taquilla, porque Star Wars no solo definió al cine moderno, sino que se convirtió en una joya que lleva más de medio siglo entre series, películas y toda una franquicia de juguetes, además de productos que hasta los más adultos siguen conservando para mantener vivo su espíritu. Así que esta franquicia ha dejado claro que el mundo le tiene un profundo respeto porque marcó a varias generaciones. Esto, aunque los tiempos modernos ocasionalmente la hagan ver como una saga de época que ya llegó a su final. Ahora sí llegamos al lugar más poderoso de todo este top, y como ganador indiscutible del puesto número 1 tenemos al universo cinematográfico de Marvel, que es la cúspide de la narración de superhéroes más popular hasta la fecha.
Un universo vasto e interconectado que sigue a decenas de héroes de Marvel a través de fases narrativas que convergen en grandes eventos como Avengers. Este puesto no solo encabeza la lista de las franquicias más taquilleras de la historia del cine, sino que la domina por completo, porque con más de 40 películas hasta la fecha ha acumulado la increíble cifra de más de 32.000 millones de dólares en todo el mundo. Esta red de referencias actúa como una recompensa constante para los fans que siguen cada entrega, además de ser un motor de expansión para nuevas audiencias. Las conversaciones constantes en redes sociales, la participación del fandom y el consumo masivo de sus series o películas ha posicionado a este gigante en un puesto que muy difícilmente alguna otra saga puede alcanzar o superar en el corto plazo. Así que esta es sin duda alguna la arquitectura cinematográfica más exitosa jamás construida en la historia del cine. Y bueno, como es de esperar, hasta la fecha se mantiene en pie con proyectos que estaremos viendo en plataformas de streaming, así como en la pantalla grande durante los próximos años. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Los invito a dejar en los comentarios cuáles fueron las sagas que más les gustaron y si están de acuerdo con este top. A todos leo y siempre respondo sus opiniones, bien sea positivas o funadas monumentales. También pueden suscribirse activando la campanita de notificaciones y si les gustó este contenido pueden dejar su like. Quien les habló fue Luis Cifuentes. Cuídense mucho y hasta la próxima ocasión.